¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo aquí a su podcast, Pláticas a Distancia. Aquí estoy con mi buen amigo Wilson. Soy Carlos, de nuevo, aquí con un periodo de ausencia. Hay cosas que se complicaron. Hubo ahí tiempos que no se dieron, pero aquí estamos de vuelta. Un tema muy interesante. ¿Qué rollo, qué show? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Pues Bien, sí, bien, el bien, tema bien. de hoy creo que es bastante interesante porque hay demasiada información Sí, y desinformación ajá. y cada quien interpreta lo que se le da la gana, ¿no? Y también en función de su experiencia, creo yo, ¿no? Sí, Que es la conciencia. la conciencia. Fíjate, a mí se me ocurrió ese tema porque hace cuánto estaba escuchando una historia ficticia que la neta, la verdad, no creo que sea muy, estemos muy alejados de ella. En un futuro muy próximo yo creo que va a ser posible. Entonces me pareció muy interesante porque hablaban de una historia de como que ya más futurista, ¿no? De un individuo que despertaba como una base submarina, pero él no era consciente, ¿no? Haz de cuenta que tú de repente pierdes la conciencia, despiertas en una base que no sabes qué está pasando ni nada, te das cuenta, te informan que despiertas 100 años después del momento que te fuiste a dormir, ¿no? Bueno, que te apagaste, pero te das cuenta que ya no eres tú. Eres tú, tu conciencia, pero físicamente ya no eres tú. Entonces, toda esta historia hablaba del juego de la conciencia, ¿no? De cómo ya eres un robot. Eras tú, pero sí que Wilson, lo que te hace ser Wilson, no el físico, sino Wilson, pero en un robot. Entonces, cómo el juego, cómo el choque, el, el, cómo se conflictuaba este personaje, ¿no? Güey, pues ya no soy yo, ¿no? Entonces él estaba buscando tratar de encontrar respuestas y dio cuenta que estaba como en un laboratorio donde se estaba experimentando con todo esto, ¿no? De la transferencia de conciencia. Y en el proceso se da cuenta de que hicieron varias copias de él, que no era el único, él mismo. Entonces habla de como que su conciencia la transfirieron en varias partes. Entonces está bien loco, está bien loco. Entonces todo eso me hizo pensar y dije, ay, güey, o sea, es un tema muy interesante, la conciencia, ¿no? Por eso sí me acuerdo que estaba escuchando y dije, oh, eso se tiene que platicar aquí, ¿no? En pláticas a distancia. Y se me parece muy, muy interesante. ¿Y tú qué piensas de la conciencia? ¿Qué concepto tienes de la conciencia o cómo lo ves tú? Mira, a términos de verlo como algo funcional, yo últimamente he estado leyendo sobre el origen del lenguaje, ¿no? Y hay demasiada como historia, demasiado contenido y demasiadas perspectivas. Sin embargo, se plantean como dos grandes cuestiones, ¿no? Como que es algo innato, o sea, el lenguaje, y se adquiere. Entonces, para mí, es una cualidad que se es natural la comunicación, ¿no? Sí. Entonces, partamos del lenguaje, irnos un paso atrás, la comunicación, y que la comunicación para mí es un proceso natural, existente en cualquier cosa en la realidad, ¿no? Por comunicación, interacción, compartir electrones, desde eso creo que yo ya contemplo la comunicación. Entonces, los sistemas más consolidados o con más coherencia son los que, a lo que yo he estado leyendo, son los que van evolucionando más, ¿no? O sea, cómo un sistema se va integrando a sí mismo y toda esa información se va generando una estructura que permita que esa misma información permita a su vez que haya una armonía y una finalidad o un propósito de esa estructura, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, entonces yo pensando, siguiendo que la conciencia, a términos de mi experiencia como persona, pues deriva en interpretaciones de una percepción, ¿no? De que me hace pensar que existo, que siento y que soy individuo y bla, bla, bla.
pues bueno, todas esas codificaciones lógicas se fundamentan en una codificación, ¿no? Ujú, Entonces, por eso esta ruta del lenguaje, de la comunicación, y como yo lo he entendido con lo que he estado leyendo, que literalmente todos los sistemas y todos los individuos y cualquier interacción entre la materia ujú. tiene lo que se podría definir como comunicación. Ok. Entonces, siguiendo esa pauta, para mí la conciencia es un fenómeno de integración de información que tienen ciertos organismos con esta cualidad desde la perspectiva voluntaria, o sea, que este sistema es capaz de poder retroalimentarse y tener conciencia de esa retroalimentación para poder ajustarse y adecuarse a su contexto. Entonces creo que la conciencia puede ser un fenómeno visto desde esa visión, ¿no? Ujú, Desde una funcionalidad que deriva de la interacción comunicativa entre elementos que se traducen en materia, ¿no? Sin embargo, pues la materia es energía, ¿no? Entonces, nosotros al ser sistemas materiales derivados del un buen de comunicación de diferentes moléculas que a su vez generan tejidos y los tejidos sistemas y los sistemas pues un organismo y entre organismos se comunican, etcétera, etcétera. O sea, siguiendo esa idea, creo que los organismos tenemos capacidad de algunos, ¿no? Y creo que no es un fenómeno exclusivo de la raza humana, sin embargo somos los seres en este planeta que presentamos un poco más de cognición, ¿no? O sea, de procesos cerebrales que nos permiten integrar más información que el resto de las especies. ujú. Sin embargo, en lo particular yo he visto y hay también papers científicos que hablan de las cualidades de algunos animales y algunas especies que ya también han evolucionado al grado de presentar rasgos eh, si quieres, en pañales, ¿no? De conciencia, pero ya proyectan inteligencia y además conciencia de sí mismos, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, no sé si has visto estas cositas en donde hay animales que se ven y se reconocen, o sea, Ujú. eso para mí ya es, o sea, es un darte cuenta que eso que está afuera o sea, eres tú, ¿no? O sea, entonces es un proceso de identificación, de comprensión del contexto. Para mí la conciencia es eso, o sea, es una forma en la que un organismo empieza a integrar la información y a tener referencias de sí mismo con respecto a sí mismo y Ujú. el entorno. Ok. Ujú. Entonces, ¿tú crees que la comunicación y la conciencia van ligadas a lo que acabas de decir? Sí, pero no con la comunicación así de que yo estoy hablando contigo, ¿no? Sino Ujú, que es un proceso en donde, por ejemplo, mis asociaciones psicológicas, ¿no? O sea, el cómo yo siendo Wilson, que crecí en tal lugar y que tuve estas experiencias y ta, ta, ta. O sea, todas esas asociaciones y todas esas experiencias ujú. en mi cabeza, pues están asociadas. O sea, hay una comunicación en donde, no sé, güey. Eh, Ok, mi, ya. mi, ex- mi experiencia de calor está asociada al sol, a la playa, a la ciudad en cierta época. Ujú, Entonces, va más en ese sentido la comunicación, o sea, cómo hay elementos ya sean cognitivos, ¿no? Que a su vez en ese instante estaba habiendo una comunicación entre neuronas que ya si haces zoom in, a su vez está habiendo una comunicación no sé, de un impulso electrónico, sí, sí, todas las sinapsis, ¿no? eléctrico, exacto, y cómo eso está bien, o sea, ocurriendo realmente, ¿no? O sea, cómo ese impulso eléctrico está fluyendo a través de un tejido, a través de la mielina de las neuronas. Entonces,
para mí eso es comunicación, o sea, la interacción entre dos elementos Ok, que se influyen. ok. Eso para mí es la comunicación. Entonces, uno mismo puede comunicarse con uno mismo, ¿no? Es la voz de la conciencia, ¿no? O sea, Ujú. como tú mismo estás haciendo un proceso que estaba leyendo de un brother que se llama Jacobo Greenberg, No sé, que man. habla de la meditación autoalusiva. Sí, Entonces, él plantea que el lenguaje es justamente un proceso comunicativo complejo entre neuronas que al estimularse dan sentido a una interpretación de ese mismo impulso a través de ese mismo cerebro. sí, man. Entonces, a través de este proceso iterativo, ¿no? De revisión de cómo la información está siendo insertada en este cerebro y cómo el cerebro la codifica, la almacena y le da sentido, o sea, y se comunica esa información, se crean nuevas asociaciones. Algunas se contrastarán, otras se negarán, otras se validarán, etcétera. O sea, es como un proceso que pasa todo el pinche tiempo, güey. Ujú. Sí. Entonces, en ese sentido, me refiero a la comunicación, ¿no? Sí, o sea, yo pensé que era ¿cómo te digo? Como la comunicación después de la conciencia, ¿no? Pero tú estás hablando de la comunicación antes de la conciencia. Incluso todos los procesos que se tienen que dar para que se dé la conciencia. Eso es a lo que tú refieres, ¿no? O sea, toda esa comunicación, por ejemplo, todo lo químico que sucede, en bioquímico que sucede en el cuerpo para que se dé la conciencia, ¿no? Ok, ok. Pues fíjate que yo siempre yo había tenido ese concepto, ¿no? De la conciencia, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? La voz de la conciencia. Pero en su momento, cuando yo iba a terapia, ahí me hablaban mucho de la conciencia, pero no de esa conciencia, ¿no? Me decían que lo viera como que la conciencia es una luz que siempre es un foco que tienes aquí siempre apuntándote. Entonces, trato de entenderlo, pero me cuesta trabajo así como que haz de cuenta que la conciencia es y ya. La conciencia no es consciente de que está la conciencia, la conciencia es, y es como tú verte tú desde aquí arriba, estar viendo tu todo desde afuera, o sea, salirte de ti para ver lo que está sucediendo, ¿no? Como esa luz, esa conciencia, pero no tanto como tú, o sea, no tanto como tú lo acabas de decir, ¿no? Que te ves en un espejo y te estás identificando. Eso es lo que yo tenía como conciencia, ¿no? O más que nada, antes de todo esto, yo tenía la idea de que, ok, cómo es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Esa plática interna de lo correcto, de lo moral a seguir, ¿no? Pero luego se me puso esta idea, ¿no? De que la conciencia es así, ¿no? Que me cuesta, lo puedo entender, pero como que no resuena conmigo. Que sea esa luz que te ilumina todo y que siempre está ahí. Dice, la conciencia está, quieras o no, siempre te está observando, siempre te está viendo, pero es como de sacarte de ti mismo, ¿no? Para que te esté analizando y tú darte cuenta. Y ahí tienes que verlo todo desde ese punto, no desde tu interior, porque a veces uno te enciclas en ti mismo y no ves lo fuera de ti, que a veces ahí está la respuesta también. Por lo general está adentro, pero a veces está afuera y y no te das cuenta. Dije, ok, trato de, la puedo entender, pero no sé, te digo, no, como que no resuena conmigo. Sí, es que siento yo, o al menos lo que yo he visto, es de que así como las sustancias Ujú. psicodélicas, Sí, cada quien tiene su experiencia de lo que es un concepto, ¿no? O sí. sea, el concepto LSD, cada quien tiene su trip y hay muchas personas que por caer en una normalización de la experiencia, describen de una forma similar a como alguna vez escucharon que la Ujú. experiencia es, ¿no? Pero Sin embargo, tú no crees que su experiencia está determinada por esos conceptos que ya escucharon antes y que ya es como que, ah, y ya como ya están en el subconsciente, se proyecta, ¿no? Ahora sí que en esos estados de conciencia alterada, lo que ya está acá adentro, boom, sale y como un proyector, boom, es lo que se proyecta, ¿no? Sí, sí, a lo mejor si esas sí, personas que han pasado por ese trip, yo nunca he pasado por una experiencia psicodélica, sí me llama la atención, yo creo que algún día lo haré.
Eh, sí, yo creo que si nunca hubieras escuchado nada, a lo mejor su trip o su viaje sería diferente. Porque vendrías desde cero, sin cero, así como que, hey, toma, pum, tómate el LSD, la ayahuasca, el DMT, lo que sea, los hongos. Entonces, pum, sin ningún previo aviso, sin ningún previo conocimiento, creo que sería diferente porque sería así como que desde cero. Ya cuando traes todos estos conceptos, este equipaje de ideas, boom, se proyecta, ¿no? Y ya como EPSA, ya no tienes el control de nada, pues sale lo que está ahí adentro, como un sueño, ¿no? Como los sueños. Sí, entonces yo creo que mucho de, como dices, o sea, platicaste de que tú contemplabas la conciencia de una cuestión moral, ¿no? Ajá. Ahora, con todo lo que he estado leyendo, güey, para mí la conciencia es un fenómeno, es una ilusión que nosotros como, es que cómo plantearlo, güey, como somos resultados de un pensamiento, Sí, o sea, existimos, ¿no? sí, sí, sí. Alguien nos pensó y por tanto existimos. Y entonces Ok. existimos bajo una observación cuántica, digamos, ¿no? Mm, Y eso mismo nosotros, como humanos, ¿no? Como seres colectivos con conciencia, nos creamos desde nuestro inicio a nuestro fin, sucediendo en todo momento, desde inicio al fin, sin que ujú. exista un inicio y un fin, Sí, man. pero esa ilusión la percibimos así bajo nuestra cualidad de nodo de conciencia o individuo con conciencia que se originó en un lapso de ese continuo infinito Ujú, que nosotros contemplamos como inicio y fin, porque dentro de nuestra naturalidad como partículas, así yo lo veo, o sea, soy una partícula que si no se comporta de otra manera, su trayectoria es efímera, ¿no? ujú, Entonces yo así lo veo. Entonces somos el resultado de un acomodo de esa gran cosa que somos los humanos en colectivo, que todo el tiempo se está retroalimentando y pensándose en N mil formas y en N mil posibilidades, y todas esas, a como yo lo veo y creo, estamos sucediendo, ¿no? ujú, Entonces, creo yo que esa misma conciencia, o sea, nosotros en un plano este, subconsciente, ¿no? O supraconsciente, ¿no? De la conciencia colectiva, esa conciencia colectiva sin que nosotros necesariamente seamos conscientes como individuos de todo eso, ujú, está como sucediéndose, güey. Y todo eso va moldeando pues nuestra experiencia en todos estos universos, si quieres llamarle así, o posibilidades. ujú, Y en todas esas posibilidades y universos están sucediendo, eh, no sé, 1.000 millones de trillones de infinitos de Wilsons, ujú, uno bueno, uno malo, uno gordo, uno flaco, uno moreno, uno blanco, o sea, todos, pero al mismo tiempo, y quizá muchísimos estamos teniendo esta conversación igual y tocándose mismos temas, pero quizá alguno se deriva tantito en algo más o uno de estos gestos lo hace un poquito distinto. No sé, cada uno va a tener sus diferencias. Entonces, ujú, para mí la conciencia es eso, es como eso que es la energía o, digamos, el todo, ¿no? O como algunos autores lo llaman la realidad, la ujú. totalidad, Sí, man. el campo unificado, ¿no? Ujú, Desde la cuántica. Entonces, existe esa cosa, güey, ¿no? Entonces, hay algo que hizo que sucediera algo, ¿no? Y que existiera ese algo. ujú, Entonces, para mí, simplemente es el pensamiento de una idea que se sucede en todas sus posibilidades, ¿no? Para mí ese es el universo de universos, ¿no? Y el Big Bang para mí es justamente es eso, cuando de repente tú tienes una epifanía, ¿no? Y de repente dices, verga, no mames, ¿sabes? Para mí ese es el Big Bang, güey. Y ujú, para mí los hoyos negros, güey, ujú, son el cambio conceptual de algo. O sea, cuando algo se reduce y se transforma en algo, güey, en otra cosa, güey. O sea, ujú, se dobla en tiempo y en espacio su conceptualidad, o no sé cómo decirlo, ujú. este,
y en ese desdoble, o sea, toda la energía que implica un cambio, güey. O sea, imagínate, güey, tú y yo, pues hemos compartido ya cosas interesantes en donde el cambio como de mindset, güey, o sea, toda la energía que implica, güey, o sea, hay cosas en donde tú para soltar, güey, te, te tienes que desnaturalizar, güey, o sea, tienes Ujú, que meterte en, digamos, ya hablando de analogías, en esa oscuridad absorbente, güey, en ese abismo, ujú, para poder salir de esa, em, ¿cómo llamarlo, güey? Es una estructura matricial, güey, en la que estabas inmerso y ujú, de repente esa oscuridad te absorbió, güey, ujú, te desdoblaste y de repente, quién sabe qué, pues ahora ya eres otra cosa, ¿no? ujú, Así yo me he visto, güey. Hay gente que me dice, güey, no mames, o sea, del güey que yo conocí en la secundaria ahora, güey, eres otro pinche güey, cabrón, ujú, ¿no? Entonces, yo he contemplado así los hoyos negros, güey, o sea, como un desdoble conceptual de lo que no se entiende y no se sabe ni qué chingados, pero, güey, es tan simbólico, cabrón, que en las matemáticas, güey, o sea, esa madre, güey, empieza a adquirir más y más y más energía, güey, al grado de que es ilógico, güey, ¿no? Y también es bastante curioso que esa cantidad de energía, güey, en el mundo macro, también se refleja en el mundo micro cada vez que le vas, o sea, le vas haciendo acercamientos, ¿no? ujú, Entonces, ahí te vas dando cuenta que en realidad el origen de la esencia del todo, en sus momentos más diminutos, eh, pues se encuentra la posibilidad de conectar con esa gran cosa que es el todo, ¿no? ujú, Entonces, para mí, eso que dices de verte afuera, yo creo que tienes la posibilidad de tú vivirte encapsulado conscientemente siendo un ego, un paquete, un individuo, un avatar, ¿no? O tú tienes la posibilidad de trascenderte como conciencia y como conciencia que eres pues energía y parte de esa energía pues es lo mismo del todo, ¿no? O sea, eres lo mismo que el todo, no sé si hace sentido. Entonces tú podrías conectarte en diferentes niveles de ti con respecto a tu naturaleza vista desde que tú eres el todo, ¿no? ujú. No sé si me explico. O sea, puedes ser consciente de ti como individuo, pero también puedes ser consciente de ti como eh, eh, sociedad, ¿no? O sea, como yo a través de la sociedad soy con la sociedad, ¿no? Tomar responsabilidad de eso. Y cómo tú vas integrándote también con esos sucesos de información que son el contexto, ¿no? Primero, uno, ¿cómo me regulo como individuo? ¿Cómo regulo toda esa interacción y toda esa comunicación y todos esos desdobles y hoyos negros que yo creo que pasamos a veces y nos transformamos y nos revolcamos y todo como pequeños átomos, güey? Pero también como poco a poco puedo ser consciente de la interacción y la dinámica que yo mismo tengo con yo mismo, o sea, con mi realidad, y que a partir de lo que yo emane, va a haber una resonancia, ¿no? Que me haga tener razón, güey. O sea, ¿sabes? Lo que yo pienso, yo voy a empezar a tener mi atención fija a yo mismo darme la razón de las cosas, ¿no? Entonces creo que es un proceso autorreferencial, ¿no? En donde cualquier nodo de conciencia o elemento que tenga capacidad de ser consciente y para mí creo que por eso también se pinche, más que tengan conciencia y no sé, güey, pero pues se le atribuían cosas al sol, güey, a la luna, no sé, como que tenían algo, güey, ¿no? O sea, tenían una presencia que también el mar, ¿no? O sea, el mar, güey, también creo yo que es algo con el que tú puedes interactuar en conciencia, pero no desde una perspectiva de moral, güey, sino energética, güey. O sea, Exacto, es lo que yo iba. es conciencia, es energía. Para mí la conciencia es energía
y el flujo de esa energía transformándose y siendo todo a la vez, güey. Que a su vez, o sea, para mí lo más elemental que yo he encontrado es eso, güey. O sea, no hay cosa en esta pinche realidad en donde, ok, si hay A y B en un cuarto, pues ese A y B eventualmente, pues un perímetro, ¿no? O sea, tienen una frontera. Y quieres o no, lo que es A y B, pues, pues se define. Entonces hay una comunicación en lo que es y no es, ¿no? No sé, yo yéndome así de lo más fundamental, yo dije, a ver, no, güey, o sea, dime qué chingas, y rompiendo todos los conceptos y todas las ideas que se te puedan decir de que conciencia desde la perspectiva religiosa, bla, 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 no. A ver, vamos a ver, ¿de dónde viene todo esto? Si todos somos energía según esto, ok, ¿qué sigue de ahí, güey? Ok, ¿y cómo se va estructurando todo? ¿Y cómo llegamos a la complejidad que tenemos hoy, güey, ¿no? Y tratando de unir todas estas pinches teorías que hay, güey, a mí, güey, así viendo todo esto es de que sí, somos una configuración de conceptualizaciones que se hacen una matrix, pero esta matrix es casi, casi tornasol, güey, depende de cómo el observador la vea se va a ver un color o no. Ok. Y fíjate, en estos días estuvimos platicando, güey, de, de la tensión superficial del agua y cómo llega un momento, güey, y un ángulo en donde todos estos moléculas se hacen, se hacen reflejantes, güey, o sea, se hacen un espejo, güey. O sea, en realidad, imagínate, estás viendo todos los moléculas así uniditas, güey, reflejando luz y casi, casi, güey, o sea, se reflejan el cielo, ¿no? O sea, reflejan cosas increíbles, cabrón, que tú dices, güey, ¿cómo es posible que desde un ángulo yo pueda ver eso, en las moléculas del agua, güey, ¿no? Entonces, depende mucho, creo yo, del ángulo en cómo se vean, con la intención también y tal, y otras cualidades, para que uno mismo pueda ver, pues, el cielo en el agua, güey, ¿sabes? O sea, y entonces ya estás viendo dos fenómenos que no tienen nada que ver ni en distancia, ni en color, ni en composición, güey, pues básicamente a términos visuales, se puede llegar a hacer y a tomar una foto del mar o del lago o lo que sea, y que tú pienses que sea el cielo, porque estás viendo una perfecta nube reflejada, güey, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las cosas que son, y qué tanto pueden ser un reflejo o no, o un holograma de algo? Y, y hay ahorita una teoría que ahí tengo pendiente de estudiar, que es justamente la teoría holográfica, güey, en donde todos somos parte de algo, ¿no? Y puede ser que seamos sombra de una estructura, ¿no? O que seamos la estructura, o parte pequeña de esa estructura siendo fractálica. O sea, es un cagadero, güey, que para mí es la magia de la conciencia, porque si tú te abres a entender que la conciencia es energía y que nosotros como humanos codificamos esa energía a través de comunicación y que esa comunicación a través de nuestra experiencia, ¿no? Nuestra percepción, la, la, la traducimos en un código específico que nosotros podemos utilizar, que es el lenguaje, ¿no? Y de ahí idiomas y demás. Este, nosotros podemos empezar a tener el poder de ir moldeando de alguna manera la conciencia, o sea, la energía, ¿no? Entonces, ya ahí dependerá, pues, qué tipo pues ahora sí que de carga tengas, ¿no? Porque justamente en algún momento vi justo estos dos caminos, ¿no? O sea, los dos caminos que llevan a la unidad o al todo. Entonces, uno va a tender hacia una cuestión más moral, humanista, y la otra más, pues salvajoide, ¿no? Así como, pues, güey, le puedes decir magia negra, magia blanca,
el lado oscuro, el lado blanco. Para mí, pues son dos polaridades que llevan al mismo lado, ¿no? Evidentemente, pues ya con nuestra humanidad y con todo el bagaje cultural y tal con el que crecimos, pues a algunos les hará más sentido el lado blanco, ¿no? De la luz y la chingada. Y algunos que regularmente se asocia por su experiencia traumática o lo que quieras, pues que decidan irse por el poder, el autoenalzamiento, ¿no? O sea, el ego y tal, que pues, también está bien, ¿no? Sin embargo, acá, pues usualmente tienes la posibilidad de, pues ya, de que no te importen los demás y que los veas como energía y no como seres, ¿no? Sino que es como, a mí me valen madre, son energía y yo los puedo consumir como consumo aire y así, ¿no? O sea, despersonificas todo porque en realidad existimos, ¿sabes? ¿Qué existe? Yo existo y si tengo conciencia, pues qué, ¿no? O sea, si veo que la conciencia de alguien más no es suficiente, entonces es información, no una persona, que puedo adecuar a mi sistema y entonces ya yo empezar a maquinar esa energía como yo la quiero derivar en algo, ¿no? O tengo el rollo moral, humano, compasivo, bla, 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 que también me puede llevar hacia un lado. Yo creo que ambos, en sus extremos, como todo, pues te lleva pues a no necesariamente eh, vivirte como, al menos yo, sí me defino como humano, ¿no? O sea, yo creo que un humano tiene la capacidad de discernir desde su esencia qué, qué, qué es el balance dentro de estas dos realidades. Y porque justo estaba viendo que esta persona dice, no recuerdo el nombre del autor, pero dice que, o sea, estar muy adentro de la luz te deja ciego o te ciega y estar muy adentro del lado oscuro te condensa tanto en la materia que te desgastas tanto, o sea, tus Ujú. obsesiones y tal, Sí, que entras en patrones que te absorben y te desgastan y pues evidentemente pues te mueres, ¿no? O sea, te mueres consumido, este, a menos de que justamente tengas la capacidad de desdoblar y pues básicamente manejar las palabras, pero las palabras no desde una cognición, sino desde la conciencia, o sea, sabiendo y dando poder a tus palabras. Entonces es un trip bien denso y bien confuso, porque, güey, se empiezan a juntar un chingo de cosas, güey. Güey, ahorita la neta lo que yo he visto, güey, es de que nadie sabe qué chingados con la realidad, güey. O sea, sí, la física ya no tiene pies ni cabeza, güey. Todo puede ser y no. sí. Este, ya todas básicamente son teorías, güey, ¿no? De cosas. O sea, las leyes ya se pusieron en crisis al grado de que, pues, puta madre, o sea, siguen siendo leyes algunas porque todos seguimos entendiéndolas y definiéndolas de esa manera y como conciencia colectiva, por tanto, percibimos eso. Pero cada vez, güey, todas esas estructuras tradicionales se han puesto tanto en jaque que la Matrix se está desmoronando, güey. Entonces, cada vez estás viendo que las cosas son muy distintas y muy raras y de repente, güey, alguien puede volverse rico de un día para otro, ¿no? Así, ¡pum! Entonces, siento que cada vez con esta ruptura de arquetipos, ¿no? Se están creando nuevos pero que no está habiendo alguien que los estructure en un nuevo lenguaje. No sé si me explico. O sea, la base tradicional humana del lenguaje se está cayendo, güey. O sea, todo. Entonces, ahorita la conciencia está traduciéndose en algo mucho más esencial, güey, ¿no? O
sea, esencial me refiero a que ya el lenguaje está, creo yo, hasta como desapareciendo. O sea, siento que la humanidad incluso está buscando una conexión colectiva, güey, ¿no? O sea, y se ve en los países, güey, o sea, ahorita con las guerras y tal, o sea, hay un lado que quiere aferrarse al dominio unilateral y hay ya un grupo de países que ya están así, a ver, cabrones, o sea, o nos ponemos de acuerdo todos y vemos el bien de todos, o esto va a valer madre, güey, Ujú. ¿no? Entonces ya hay un indicio de colectividad. Y a mi parecer, güey, quien controla las ideas controla la realidad. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que el cómo uno defina, ¿no? O sea, el cómo la información de esta conciencia se estructure, permite que se cree una interpretación de lo que es la realidad o la totalidad o el campo unificado y tal. Es algo que, no sé, pienso de todo lo que he leído y lo que voy viendo así en las pinches noticias y tal, de que digo, güey, esto está raro, porque ¿qué va a pasar, güey, cuando todos pensemos lo mismo? Y si todos pensamos así, existen aliens, güey, según la pinche física cuántica, güey, podemos nosotros hacer que es esto que es la energía, o la latiz, o la matrix, o bla, 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 de repente se, pues, güey, se presenten cosas, ¿no? O sea, se manifiesten esas pinches madres, ¿no? Y, o sea, o que como colectividad decidamos evolucionar hacia una, no sé, güey, hacia otra, no sé, universo o contexto o lo que sea, ¿no? Y pon tú ahorita estoy pensando, ¿no? Que se supone que desaparecieron de la nada, güey. Entonces yo creo que fue un fenómeno colectivo en el cual eh, ellos pues, se conectaron colectivamente y, pues se fueron a otra dimensión, a otra vibración. Ok. No, pues fíjate, yo creo en la conciencia, o sea, yo te comenté hace rato de lo que a mí me dijeron, lo que yo creía, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Sí, Sí, te digo que la conciencia, ¿no? Yo te comentaba hace rato de lo que yo creía antes y lo que me dijeron, ¿no? Como la conciencia. Ahorita mi concepto de conciencia es diferente, ¿no? Similar al tuyo, pero como conciencia en sí general es como que, como tú lo dijiste, ¿no? El autoentender que tú estás ahí, ser consciente de que estás, de que eres. Pero yo la conciencia lo veo así como que en niveles. Hay niveles de conciencia, ¿no? Yo creo que como humanos tenemos como que el nivel básico de conciencia de que, ok, somos humanos, Simón, somos humanos todos y entendemos eso, ¿no? Entendemos que nos comunicamos, no hablamos todos el mismo lenguaje vocal, hablamos diferentes lenguajes, pero entendemos que no entendemos. Somos conscientes de que no nos entendemos entre todos. Puedes tener la conciencia para aprender y comunicarte, aprendiendo el lenguaje, fonética, vocablos y demás para poderte comunicar con el lenguaje que no es natural tuyo. Yo entiendo que hay esa conciencia, ¿no? Pero yo sí creo que conforme vas adquiriendo conocimiento, tu conciencia, tal vez implícitamente va creciendo, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero no creo que todos tengamos la conciencia necesaria para poder hacer como tú dices, ¿no? Que todos vivamos en esta utopía de la armonía, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el ego aquí es más, domina más que la conciencia, ¿no? Que el bien colectivo. Y entonces, no estoy hablando de socialismo ni comunismo, simplemente de que el bien colectivo, el bien para todos. Entonces, el ego no nos deja ver o nos cega. Entonces, la conciencia, como tú lo acabas de decir, ¿no? Yo sí creo que está a esos yo lo veo en niveles, porque sí, somos humanos, ya,
somos conscientes de eso. A lo mejor tienes más conciencia en un aspecto de cómo conllevar las cosas. No eres tan reactivo, eres más racional, no reaccionas, tienes esa conciencia. Ya a todos los niveles que tú hablaste, ¿no? Ya desde lo que ir elevando, desde ya poderte ver, analizar la situación, ver este tipo de conciencia de que somos energía. Yo también lo creo. Yo creo que somos energía también. Por ejemplo, ya tener como ese tipo de conciencia, de verlo de esa manera y no nomás al punto cotidiano, del día al día, al sobrevivir. Es como lo dije en un episodio, ¿no? De nosotros, de que pues nosotros lo podemos decir desde el privilegio de que estamos aquí, podemos estar cotorreando y demás, ¿no? Afortunadamente, podemos darnos el tiempo de ponernos a concientizar y ver más allá de lo que la vida requiere, ¿no? De lo básico. Ya porque hacer esto podría considerarse como un lujo. Conscientemente ya es como un lujo ponerte a pensar y filosofar. Está curado. A mí me entretiene, me divierte hacerme pensar, escuchar ideas y demás, ¿no? Y teorías, y como tú dices, ¿no? Ya que la realidad que es, ya no se sabe si es cierto o no, ¿no? Pero yo sí creo que la conciencia va creciendo, ¿no? De que somos este campo de energía, que todos somos conectados. Yo creo que somos uno, pero somos todo a la vez. Yo nos veo a todos como una red, así literal, una red, pero de energía. Cada uno de nosotros somos ese nudo que ata, que se junta a otro. Y todos estamos unidos, todos los humanos, ¿no? En energía. La conciencia es energía, no sé, pero yo sí creo que es algo que no sé cómo definirlo, que aquí está, pero que es consciente de que está, porque estamos hablando de la conciencia. Estamos hablando de la conciencia. Y entonces, una vez, esto me recuerda algo que escuché, ¿no? Que el cerebro es el único órgano que tenemos en el cuerpo que puede saber que se está hablando de él mismo. Es el único, no ningún otro. Entonces el cerebro está generando hablarse de sí mismo, como se puede hacer como ese ciclo, ¿no? El cerebro, ¿no? Ningún otro órgano lo puede hacer. Entonces eso como que me hace sentir la conciencia, ¿no? También yo soy de la idea de que el macro es igual que el micro, como es adentro es afuera. Al final de cuentas se dice, ¿no? Que tenemos los 4 elementos fundamentales, ¿no? De la tabla periódica, ¿no? El hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Y todo lo que nosotros lo tenemos, todo lo que está compuesto aquí en este universo, se dice que está compuesto de esos 4 elementos, ¿no? Entonces algo tiene que ver. Como conciencia general, colectiva, no sé, eso no sé, ¿qué somos? Tú dices que el Big Bang tú lo crees como una eureka, un satori, un momento ese de epifanía, no sé. La verdad, como tú dices, ¿no? Con todas estas historias, estas teorías, que a lo mejor leyes ya se están cambiando. De hecho, escuché a un astrofísico muy famoso que dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que ya es hora de que empecemos a cambiar los libros de la historia de la física porque ya están saliendo muchas cosas que ay, güey. Y que hasta él mismo dice, ¿no? Yo no creía esto, pero pues ahora ya lo veo. Hay evidencia de que ya es tiempo de cambiar las cosas, ¿no? Pero referente, por ejemplo, hablando, ¿no? De todo lo que comentaste, ¿no? Los agujeros negros. Hay los agujeros negros como ni los propios científicos lo entienden. Yo sí lo creo. Como lo que yo entiendo que son, ¿no? Estrellas que se apagan y están ahí comprimidas jalando energía. Pues yo no creo que sean ni portales ni nada, ¿no? Se dice que llega un punto de la singularidad donde todo se estira. Pero yo creo que no llega más, o sea que ahí se destruye ya. Pero yo no creo que sean un portal, un hoyo, literal, ¿no? Como mucha gente cree que es una puerta o algo más. No sé, yo no lo creo. Simplemente es como una bola negra que está absorbiendo todo con una presión tremenda y ya, ¿no? Sí, yo lo veo así porque al final de cuentas los expertos no tienen ni idea de lo que es. Entonces digo, yo puedo especular, que la neta no me da más de especular a algo más fuera de eso, ¿no? Y el universo en sí se decía que era infinito, ahora se dice que sí es finito, que no puede haber algo infinito, que todo tiene un fin. Entonces, entender eso es que también escuché a alguien decir, ¿no? Infinito no tenemos el concepto de lo que es infinito. Tú puedes decir, no tiene fin, Simón. Pero sé consciente de lo que estás diciendo, no tiene fin, o sea que es eterno. Eso no puede ser, todo tiene un principio y un final, ¿no? Como tú lo decías. Y yo sí creo que en nuestro entendimiento, yo lo llamo así, ¿no? Como los filtros que tenemos, ¿no? Los que son los 5 sentidos, entendemos que vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Esta Matrix.
y tal vez no tenemos la conciencia suficiente para entender qué somos en realidad. Podemos tener como que una idea y demás, que al final de cuentas no creo que sea, es una idea, una especulación, una teoría, una hipótesis, pero no sé si haya fundamentos en realidad, ¿no? Somos conscientes de eso. Y cada quien, refiriendo a su nivel de conciencia, puede entender las cosas diferente. Como tú dices, yo a veces lo digo, ¿no? La misma realidad, diferente perspectiva. Como tú decías, ¿no? El reflejo del agua, de cómo las moléculas de la superficie del agua pueden reflejar el sol, las nubes y todo, ¿no? Y que incluso si en el ángulo perfecto lo puedes tomar y puedes decir, mira, esa es la foto una pintura, una foto del sol, ¿no? Por la perspectiva. Entonces, o interpretación. Pero yo sí creo que deben de ser niveles de conciencia diferentes y que si tú me preguntas, ¿crees que algún día podamos estar todos al mismo nivel de conciencia? No tengo idea, no creo. No creo. Yo creo que para que eso llegue va a pasar mucho tiempo y ya no seríamos como humanos. Yo creo que seríamos ya otra cosa. Ya seríamos otra cosa, ¿no? Como se dice que somos esto físico, es nomás ahora sí que el envase. Y fíjate, precisamente ayer escuché una teoría donde le preguntaban a alguien qué es la diferencia de espíritu y de alma. Entonces, se me hizo muy interesante el concepto así, muy sencillo, hablando como para una analogía, para poderlo entender, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros todos, esta energía, somos el océano. Imagínate el océano, que el océano, no sé, el Pacífico, somos todos. Esa es la energía que somos todos. Tú agarras un vaso de agua y agarras agua, ¿no? Del mar. Este vaso es tu cuerpo. Y el agua que está aquí adentro es tu espíritu. Es una parte del todo, de la energía que somos todo. Pero ¿dónde está la diferencia del alma y el espíritu? Ok, haz de cuenta que esta agua individual, no sé, le pones un colorante rojo y ya se hace individual, ya es diferente al mar del donde lo agarraste. Esa individualidad, ese es el alma. Entonces dije, órale, pues está interesante. Y ya tú lo regresas al mar y se queda así y se desvanece y se vuelve todo otra vez parte del todo, eventualmente, ¿no? Entonces dije, órale, se me hace muy interesante, una manera muy simple de verlo, pero a veces siento que tenemos la conciencia que queremos sobrever y hacer complicarnos las cosas, cuando a veces pueden ser muy sencillas. Entonces creo que a veces los animales que no son conscientes, que son la mayoría, ¿no? Creo que tienen esa ventaja. Pero a veces por tener esa conciencia nos complicamos más las cosas también. Sí, yo sí creo mucho eso, ¿no? Creo que estamos demasiado, como lo dije también una vez, ¿no? Un meme que decía, ¿no? Que estaba un lobo parado haciendo dos patas diciendo así como que están hablando entre dos lobos diciendo, mira, imitando un hermano, mira, estoy bien pendejo, tengo que pagar por vivir aquí en la tierra. Soy el único animal que tiene conciencia y paga por vivir en la tierra. Sí. Entonces, tiene sus ventajas, como se supone que somos una sociedad, una civilización, no sé, se pusieron reglas y demás. No sé, hay muchas cosas, obviamente, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, se hacen para jugar el juego. Pero sí, yo sí creo que son niveles de conciencia. Pero como tú dices, hay animales que sí son conscientes. Entonces, ¿por qué unos y no otros? Es lo que yo no entiendo. Como por ejemplo, muchos que los chimpancés, los delfines, las ballenas, no sé, las orcas, belugas, incluso muchos de los cuervos, urracas, todos esos que también tienen conciencia, ¿no? Que son cerebros más pequeños, pero tienen la capacidad de ser conscientes y tener la capacidad de utilizar su conciencia para poder usar herramientas y desarrollar actividades que sin ellas no podrían hacer. Entonces, a mí me sorprende más de las aves porque tienen cerebros más pequeños, que tengan esa capacidad. Eso se me hace bien sorprendente a mí, ¿no? Como la inteligencia o el hecho de usar tu conocimiento y aprovecharlo es algo que yo valoro mucho. Entonces eso se me hace bien sorprendente en aves. Los chimpancés, las ballenas, delfines tienen cerebros más grandes que nosotros. Tienen conciencia, pero no tienen la misma inteligencia. Nosotros somos los más inteligentes, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. Pero sí me sorprende que a pesar de tener cerebros más grandes, no tengan muchas de las habilidades que tenemos nosotros. Entonces ahí, todo esto de lo que estamos hablando creo que es parte de ser conscientes, ¿no? Tenemos la conciencia de poder hablar, de más o menos desarrollar las ideas acá arriba y expresarlas a través de la boca, ¿no?
Sí, pero sí que siento que la conciencia es consciente de que está consciente. Y creo que hay niveles de conciencia. Es como que es una retroalimentación propia. Y que puede ir creciendo y evolucionando como una caja, ¿no? Se puede seguir haciendo más grande y creciendo, creciendo, creciendo. Hasta llegar a qué punto no tengo idea. Pues es infinito. Por ejemplo, ahorita planteabas que bajo lo que tú conceptualizas, que sí hay un inicio y un fin. La cuestión es de, eso es relativo, ¿sabes? Sí. Porque hay gente que probablemente, como las películas, ¿no? La película empieza desde el final hacia el principio. Sí. Entonces, es algo bien bizarro porque justamente esto que, no me acuerdo quién pinche científico es el que dice que, güey, tenemos que reescribir todo. Es de que justamente ellos pensaban que el universo se estaba expandiendo y que nuestra galaxia tiene cierta edad, pero que hay galaxias que apenas, o sea, que con respecto a su desplazamiento, ¿no? Sí. Lineal, o sea, están en una posición en donde su edad no corresponde a lo que las leyes físicas te dirían, ¿no? O sea, de, ok, esta galaxia ya tiene un recorrido de tanto, tiene tantos años, pero esta apenas tiene tantito y Y es, es enorme, ¿no? Más grande. digamos, Más grande que o la más, Vía Láctea. Ajá. ajá, o más chiquita, pero tiene un chingo de años, Sí. güey. Es más que la galaxia en la que vimos. Entonces, es de dónde realmente se está viendo el fenómeno y bajo qué perspectiva se está viendo ese fenómeno, güey. Sí. ¿No? Porque quizá desde la perspectiva de esa pequeña galaxia se ve que el universo se está expandiendo hacia una dirección, quizá, ¿no? Así, con otra velocidad. Pero si yo lo veo desde esta galaxia, pues las cosas ya vistas desde otra perspectiva, pues ya no hacen sentido porque yo estaba viendo hacia otro lado, ¿no? Entonces o sea, sí hay inicios y fines, pero güey, o sea, hay un N mil posibilidades de percibir ese inicio y ese fin, güey. Pues supuestamente el universo se está expandiendo así para todos lados, ¿no? No es como que lineal, ni para arriba ni para abajo, es así para todos lados, ¿no? Como una pelota se está haciendo, expandiendo así para todas direcciones, ¿no? Y esas imágenes que dices de esas galaxias es por lo del telescopio del James Webb, ¿no? Que esas que con mejor calidad pudieron ver que, ay, güey, se quedaron. Precisamente lo que tú dices, ay, güey, son galaxias más jóvenes, pero son aún más grandes que la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo, no? Que descubren como tres más grandes y que están más cerca de lo que esperaban y se quedan, ay, güey. Entonces, por eso dicen, no, hay que reescribir otra vez la historia del universo. Que a lo que yo contemplo, güey, es de que, o sea, una de teoría que se me ocurre, es de que la conciencia es como el cerebro, güey. O sea, es cada fenómeno de estimulación electrónica, güey, digamos que es una realidad, güey, ¿no? Así. Pf, 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 pf. Entonces, para mí, güey, la realidad, güey, es una múltiple de Big Bangs ocurriendo en todo instante y en todo segundo. O sea, entonces, pf, 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 pf. O sea, es como cuando tú tiras una gota en una cubeta, güey, entonces, pum, Se hacen pum, las ondas, ¿no? pum, se hacen ondas. Entonces, va a haber, pues de repente una gota de, no sé, güey, de algún mercurio, güey. Entonces esa pinche gota va a pesar más y entonces va a ser Sí, que haya un desbalance. Entonces ya la pinche cubeta hace un desmadre. sí. Y entonces es lo único que se me ocurre de cómo este manto del campo unificado empieza a tener un comportamiento no regular y que sale de todo planteamiento hipotético científico observable, güey. ¿No? O sea, es como se está haciendo un desmadre justamente en el cómo se pensaron las cosas. Ha habido un grupo de gente que ya en suma de conciencia ya está impactando a la conciencia colectiva y por tanto la realidad como la percibimos pues no está siendo regular bajo la Matrix con la que pues básicamente crecimos, güey. Sí. Entonces, o sea,
creo que ahora las ideas y los planteamientos y justamente el poner en crisis las teorías, güey, o sea, el contrastarlas, ¿no? Para Ujú, validarlas y que de repente no topas que, pues, güey, eso es un modelo, güey, ni siquiera, o sea, los átomos es un modelo, güey, o sea, nadie ujú, realmente vio una pinche esfera, un núcleo y los electrones ahí girando, o sea, eso es un modelo, ¿sabes? ujú, Entonces, y que es interesante cómo lo plantearon y cómo eso cayó en una interpretación de que así eran las cosas, güey, ujú. ¿no? Pero no. Pues yo creo Entonces, ajá, que gracias que todo está, como tú dices, ¿no? Todo está cambiando y evolucionando lo que se tenía por la tecnología, ¿no? Ya que todos tenemos acceso al internet donde está toda la información, ¿no? Entonces, antes, ponle pelado, o sea, 20, 30 años, no teníamos ese acceso a la información como lo tenemos ahora. Entonces, la gente, que era lo que veía en las noticias en la radio era la verdad. Y no cuestionabas nada porque no tenías opciones para ver y escoger y escuchar. Entonces, era la propaganda que se te tiraba y decías, pues eso es. ¿Por qué me tienen que mentir? ¿No? Era como un estilo de adoctrinamiento. Entonces, cuando se te da la libertad de tener al alcance de tu mano información y desinformación también, entonces tú te empiezas con tu conciencia, empiezas a ver, ¿sabes qué? Ah, cabrón, aquí hay algo raro. Entonces te empiezas a informar o desinformar. También es eso, güey. O sea, ¿dónde es tener la conciencia, la capacidad de poder discernir entre lo que es y no es? Pero ya no sabes, ahorita ya no sabes qué es verdad, qué no, ¿no? Y aparte con todo esto, de esta revolución que está viendo de la inteligencia artificial, donde tú ya puedes ser muy fácil manipulado desde la voz, tu imagen, el deepface, poner tu cara en alguien. Entonces, esto viene un futuro, yo sí lo, sí lo veo así como que algo complicado, ¿no? O sea, viene un futuro difícil, de muchas complicaciones, por decirlo fácil, con toda esta tecnología. Va a ser bueno, pero también siento que va a traer varias cosas que van a perjudicar. Entonces, pero gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros mismos, es lo que yo siempre he dicho, creo que tenemos la conciencia suficiente para poder crear esa tecnología, ¿no? Que nos hace avanzar y hacer la vida más fácil, hacer la vida más fácil, que al final de cuentas para eso se hace la tecnología, ¿no? Pero creo que ya está llegando en un punto donde ya se está excediendo, pero lo que yo siempre digo, a pesar de todo eso, de tener esta conciencia, esta capacidad de crear como humanos toda esta tecnología que va avanzando a pasos agigantados, desde hace que 50 años, más o menos 50, 60 años, fue una explosión así tremenda de tecnología. Pero aún así, no dejamos de ser unos animales muy bestiales. Entonces, eso se me hace bien contrastante, ¿no? Como tener esta conciencia, esta capacidad de crear aparatos electrónicos, tener la capacidad de lo que estamos haciendo ahorita, de comunicarnos en ciudades diferentes, nos estamos viendo, ¿no? Cosa que era hace 30 40 años, esto era imposible, era así como que algo muy futurista, ¿no? De los años 2000, es que sí, sí lo es, ¿no? Sí estamos. Pero lo veías así, muy que, ay, güey, ¿cómo vas a poder hablar con alguien así, estarlo viendo y platicando? Ah, ¿cómo? Era del futuro, así donde iba a haber carros voladores y todo, ¿no? Pero ahorita ya es una realidad que se dio por una situación global que nunca se había dado, que en mis teorías, en mi conciencia, yo digo que todo esto es un plan, ¿no? Todo esto es un plan global que tiene un propósito que no es para el bien de todos, de este colectivo, ¿no? Pero todo esto se fue dando, ¿no? Poco a poco, una manipulación de todo lo que sucedió hace 3 años, pero no sé, esa es mi teoría en mi conciencia, lo que yo veo. Pero sí. sí, güey. Y siguiendo esto, o sea, la tecnología fue una forma en la cual, naturalmente, digamos que esto que sucede, ¿no? Esta realidad, Sí. encontró la forma de estructurar la comunicación de la información. Ujú, Entonces, nosotros como seres, parte de esta realidad, eh, como dices, elementos de conciencia de esta gran red, nosotros fuimos también partícipes de estructurar una nueva forma de que
que esos elementos de la conciencia tuvieran más proximidad en la comunicación de información. Entonces, yo creo que ahorita gran parte de los seres que han evolucionado y con eso me refiero a que hoy día siguen siendo especies vivas, ¿no? Dentro de esta realidad, eh, con la velocidad de procesamiento de información que hay en la Matrix, ¿no? O sea, porque lo puedes ver en diferentes planos, ¿no? O sea, en el plano de comunicativo con personas, ¿no? En el plano comunicativo, a nivel energético, como quieras ver, ¿no? Pero, ¿Tú crees que la Matrix es solo terrenal o también va espacial? Espacial lo refiero que ya fuera de la Tierra. O digamos, que en realidad ni siquiera existe todo eso lo que hay afuera de la Tierra, o que la Tierra no es lo que se nos ha dicho que es. yo creo que existen distintas, ¿cómo llamarlos? Dentro de esta red, pensemos que la red tiene vértices, ¿no? O sea, de Ujú. cruce. Sí. Y que cada vértice de cruce es un elemento o ser con conciencia. Entonces, yo creo que dentro de lo que se pensó como posibilidades, ¿no? O sea, la gran, la gran idea que contempla todo ser y toda cosa existente en todas formas, en todos tiempos, en todos colores, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, para mí, eso es pum. Entonces, inmediatamente, pues bueno, si ya se contempló dentro de esa posibilidad dioses, Mm. pues existirán como elementos de esta gran red de conciencia, pero en teoría, todos esos elementos de conciencia son iguales, güey, ¿no? O sea, estamos hechos de imagen y semejanza, Dios. Entonces, todos esos elementos, güey, habrá unos que tengan una mayor, o sea, cualidades más sutiles, ¿no? Habrán elementos con mayor capacidad de manifestar cosas en esta realidad material, ¿no? O sea, yo lo contemplo así, güey. O sea, somos parte de algo que nos creó, de algo que nos pensó, ¿sabes? A términos prácticos, güey, pues si nuestros papás no nos hubieran pensado como posibilidad y decir, bueno, sí, pues ya chingue su madre, vamos a tenerlo. O, o sea, de alguna manera ahí tú ya de alguna manera fuiste canalizado, ¿no? O sea, digamos que la proyección energética viene ancestral, ¿no? O sea, porque también se habla de linajes, ¿no? Que nuestras familias traen Mm. patrones, Sí, sí, sí. tanto, tanto en la vivencia como energéticos, ¿no? Sí. Entonces somos proyecciones ancestrales de una idea, güey. Que esa idea, güey, puede ser que alguien la pensó ayer, güey, ¿no? O sea, y que somos realmente un micro sistema dentro del universo, güey, Sí. ¿no? O sea, todo es relativo, güey. Y que nuestro ayer son miles de millones de años y su pinche madre. Y Mm. en realidad solo, pues, güey, acaba de pasar un minuto realmente en otra escala de Sí. conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que justo en nuestra escala de conciencia, digamos, las cosas se han hecho más rápido porque justamente en esta escala de conciencia ya tenemos un avance en el hecho de comunicar, ¿no? O sea, que la energía se comunica así consigo misma desde todas las perspectivas Sí. dentro de esta escala de una manera más rápida, güey. Entonces, por tanto, los seres que vivimos en esta escala, güey, estamos evolucionando nuestra clase de conciencia güey, a como yo veo las cosas, ¿no? O sea, los que puedan evolucionar, güey, a un nuevo orden de conciencia, y también creo que ese orden de conciencia va a implicar un nuevo orden físico, ¿no? O sea, o un orden material, energético, que te sea viable para o sea, para tú seguir, para tú continuar dentro de esta dimensión y dentro de esta frecuencia existencial, digamos. Ujú. Entonces, yo sí contemplo, güey, que dentro de esta vibración y esta frecuencia existencial, güey, muchas personas van a empezar a perecer, güey, porque el planeta está
está acelerándose, güey, en todos los sentidos, güey. O sea, el pinche día ya te dura menos, güey. Y ya empiezan a haber teorías de por qué no y tal. Entonces, no sé si viste un capítulo de Netflix creo que es una serie que se llama Robots, Love and More o algo así. La vi ahí puesta, pero no, nunca la he visto. Güey, hay un capítulo en donde una civilización pasa en un refrigerador, güey. Ujú. Entonces pasa todo así, literal todo, así la era de hielo, hasta que, güey, al final se vuelve esa pequeña civilización una esfera de energía ahí girando, de repente se contrae y ya, desaparece toda la chingada. Ujú. Entonces, pues, güey, uno no sabe, pero Sí. como yo veo las cosas, güey, este pedo está incrementando, güey. Todo está cambiando, güey. Las conceptualizaciones que constituían la estabilidad de la Matrix, güey, ya se están derrumbando, güey. Esas paredes, pues, ideológicas falsas, güey. Entonces, está cabrón, güey. Sí, Está pues, interesante. sí, pues yo creo que todo esto es de lo que estamos hablando, ¿no? La idealización o el concepto de la Matrix ya es parte de la conciencia, ¿no? Porque te das cuenta, ¿no? Eres consciente de que algo tal vez no está correcto. Y tú como eso que acabas de decir de ese episodio, ¿no? De que todo sucede en el refrigerador. Como no sé si has visto Rick and Morty. A mí me gusta, se me hace divertido. Algo similar, ¿no? Pasa de que van en la nave de Rick, se descompone, se estacionan, llegan a un planeta y se bajan a revisar la batería. Entonces resulta que la batería es un microuniverso. Entonces él dice, oh, tenemos que ir adentro. Entonces se meten a la batería, al microuniverso, toda una civilización. Y como que el científico más inteligente de esa pequeña civilización es consciente de que él está dentro de una civilización más pequeña y que hay algo más grande que ellos, que él es parte de algo pequeño, ¿no? Entonces llega Rick desde afuera a este mundo pequeño, este microuniverso, y habla con el que es el más consciente de todos ellos y le dice, no, si sabes que tú eres una creación mía. Y dice, sí, sí lo sé, pero déjate enseño algo, ¿no? Y el mismo que era consciente aquí hizo lo mismo, pero a un nivel más pequeño, ¿no? Entonces viajan los dos y se bajan abajo, ¿no? Entonces él también, el que es más consciente de acá, entonces sabe que es parte de algo arriba de él, pero no sabe qué tan arriba, ¿no? Entonces llega esa conciencia, ¿no? De que Rick te pones como que el plano más alto en el que conocemos, en este caso, ¿no? Pero ¿cómo sabes cuántos arriba de ti hay? Entonces, se dice que vivimos en una simulación también, ¿no? O sea, yo no me gusta estar así como que divagando. O sea, yo me mantengo en lo que he creído siempre, pero yo estoy abierto a posibilidades de que si llegan y dicen, ¿sabes qué? Nada de lo que hemos dicho es verdad y cambió. Ok, órale, está bien. O sea, no estoy aferrado a la idea de, no puede ser. Esto es lo que siempre hace y esto es lo que es, ¿no? Yo creo que la Tierra es un planeta de un sistema solar. Como acabo de escuchar creo que la semana pasada, que es eso de que son 8 planetas solamente, que no es cierto. Que hay como 40 en este sistema solar. 40 sistemas solares y que los altos mandos, la élite lo sabe. Hay civilizaciones, obviamente extraterrestres, donde hay comunicación, hay intercambio de víveres, hay comercio entre ellos, pero que a niveles que el pueblo no es consciente y no sabe. Se les dice nomás 8 planetas para que pues, ahí con eso, ¿no? Pero en realidad son como 40 planetas los que hay en el sistema solar. No, se habla del famoso Nibiru, el que en aquel entonces era el 10º planeta, ¿no? Pues de ahí salió el 10 Planet Jiu-Jitsu, el planeta 10, ¿no? Que creo que 360 años viene y da la vuelta, que supuestamente, teorías, dice que de ahí venimos, ¿no? Que somos un experimento de ellos como para ser sirvientes y aquí nos dejaron y, pues quédense y aquí nos dejaron como que hagan lo que quieran hacer aquí, ¿no? Entonces, que eso es lo que somos, ¿no? Venimos de esa parte, ¿no? O como se dice de que en la evolución que se nos ha contado, que no hay razón para que nosotros seamos vivípedos. ¿Cómo? Bípedos, que un cambio esa etapa donde que caminamos en 4 patas a de 2, un cambio muy grande, inexplicable. Entonces se dice que hubo una modificación genética de alguna manera para hacernos caminar en dos patas y estar erguidos. Entonces, te digo, hay muchas teorías y demás, ¿no?
también escuché que la famosa imagen esa de que sale el mono y que va cambiando el neandertal, cromañón y todo eso, que va evolucionando a lo que es humano, que eso nunca, esa imagen siempre ha sido malinterpretada, que nunca ha sido la interpretación, nunca ha sido la explicación de la evolución, que simplemente fue una imagen donde son como que las diferentes especies, pero como se ven así como que progresivas, se creyó mucho tiempo que esa era la evolución, y no, son como que diferentes especies que han existido en la Tierra, pero no una evolución una de la otra. Entonces, eso también cambia muchas cosas, ¿no? Te digo, yo estoy abierto a posibilidades. Si me dicen, no, ¿sabes qué? Esto es una mentira. ¡Pum! ¡Pah! Se abre algo. Ya, mira, todo fue actuado, todo es así, un experimento. Órale. ¿Con qué propósito? Pues ya que lo expliquen. Si es lo que siempre se nos ha enseñado, pues ok, también. Pero no me aferro porque siento que, por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Ahorita ya hay mucha información que ya te queda pensando así bien que, cabrón. Como últimamente he estado así como que enciclándome en el Instagram viendo páginas, no viendo, pero sí que me salen, ¿no? Páginas de este tipo de cosas, ¿no? Teorías, conspiraciones, las Matrix, los errores, esos famosos errores en la Matrix que pasan, ¿no? Esos bugs que suceden así que te quedas, cabrón, pues está raro, ¿no? Cosas que no tienen sentido, que no deberían de estar pasando. Muchas pueden ser manipuladas, por eso te digo, ya es muy difícil creer las cosas, ¿no? Fotos donde hay humanos, ya así, ponle que hace 100 años, un poquito más, que tienen dinosaurios, que ahí usan dinosaurios que tienen pterodáctilos, que cazaron pterodáctilos como se supone que esos nosotros no existíamos todavía, ¿no? Entonces te hablan como que, mira, nos están mintiendo, nos han estado mintiendo mucho y todo, ¿no? Yo las veo y digo, ok, estoy abierto a posibilidades, pero no me trato de aferrar, así como que una idea, me quedo con lo que, no quiero quedarme sin nada, quiero quedarme con lo que he creído siempre, pero estoy abierto a ver, a escuchar y opinar y las opiniones. Y dije, ok, está bien, órale, ¿no? Como lo que se dice, que la Tierra es plana y todo ese tipo de cosas, como escuché de que también, de que la Tierra igual, ¿no? Es plana, los continentes están en el centro y que es un círculo de hielo, ¿no? Que esa es la Antártida, es un círculo de hielo, pero que pasando ese círculo de hielo hay otros continentes. Entonces, que eso es lo que no se habla, que en realidad la Tierra es como que un disco enorme que tiene varias como que capas, no capas como que partes, ¿no? Nosotros estamos en el centro, está la Antártida que es un círculo y luego hay otro círculo más grande donde tiene otros continentes y eso tiene otro círculo más y se va haciendo más grande, ¿no? Y que de ahí vienen también las otras especies alienígenas, que en realidad no son alienígenas porque son partes de aquí también. Y un montón de teorías, ¿no? Que digo, ok, yo las escucho y digo, es tan interesante como para... Yo los escucho como propuestas, que digo, te digo, estoy abierto. Pero como nada está confirmado, por eso me quedo así, ok, órale. Yo nomás lo escucho. Me es entretenido escucharlo. Sí, güey. O sea, digo, eventualmente las cosas van a existir para quien las crea, güey, Eso sí, ¿no? eso sí. Entonces, o sea, por eso yo digo que somos un pensamiento, güey. Entonces, en el momento en el que alguien pueda agarrar, güey, los conceptos de la Matrix y tejer algo, güey, que pueda interpretarse como realidad por diferentes personas o elementos que tengan conciencia, pues imagínate el poder que tiene, ¿no? O sea, si yo ya creo eso, güey, porque hay gente que puede vivir en una idea bien bizarra que no tenga relación ni con la Matrix ni con nadie, ¿no? Como, Entonces es un elemento anormal. Pero imagínate si yo empiezo a decir algo que hace sentido y que la gente cree, ¿no? O sea, yo me conecto con sus creencias y aparte construyo algo en donde la gente cree. Entonces la gente con su poder de conciencia y ya acercando como conceptos de la física cuántica, entonces son observadores conscientes que deciden observar las cosas desde una perspectiva y por tanto van haciendo que se vaya materializando en la realidad, güey. Entonces, o sea, yo lo contemplo así y por tanto, como elemento de conciencia dentro de esta cosa, ¿no? En el plano, en el tipo de conciencia, la inteligencia, porque ahora que lo pusiste en perspectiva o en la mesa, yo creo que
no necesariamente el ser inteligente implica que tengas conciencia Ujú, y no. no necesariamente ser consciente implica que tengas inteligencia, Ujú, ¿no? sí. O sea, porque yo conozco algunas personas que son muy brillantes, pero están muy dentro de un comportamiento y una conciencia que no está tan desarrollada Ujú, porque justamente no se desarrolló, ujú, ¿no? sí, sí, sí. Y eso no quiere decir, o sea, ahorita pongo un poco en crisis, güey, lo que dije en un inicio. Pero eso no quiere decir entonces que sea necesariamente algo que se integre desde un fenómeno cognitivo, sino quizá desde un fenómeno más eh, límbico, o sea, más básico, ¿no? O sea, quizá es un proceso que no necesariamente corresponde al neocórtex, sino algo más, pues sí, güey, como dicen, ¿no? Cerebro reptil y esas cosas, o sea, No, pues debe de ser como el cerebro desde ahí, ¿no? reptiliano no creo. No sé de dónde esté ubicada la conciencia. No sé si Pues sea... eventualmente el alerta, el estar alerta y cómo eso se va tejiendo, porque no, yo creo que no puedes separar ya en nuestra realidad Ujú, esas cualidades ya con el neocórtex, ¿no? O sea, ujú, eventualmente tiene que haber o sea, una conexión, güey, en nuestros sistemas ujú. y yo creo que puede ser desde ahí, ¿no? O sea, el de estar, este awareness, ¿no? De las cosas que dicen, ¿no? El mindfulness, el estar como al tanto, ¿cómo lo dices en español? Al tanto de las cosas, ¿no? Sí. Alerta, Awareness, ¿no? alerta, como estar así Alerta, alerta, despierto, sí, sí, no, sí, pero, pues sí, es que como consciente, ¿no? ajá, consciente, para no usar otra Sí, palabra, pero consciente, porque no necesariamente estás alerta, ¿no? sí, sí, Pero sí, pues, es ajá. como, o sea, estoy al pedo, Ujú, estoy consciente, ¿no? sí, De algo, ¿no? ujú, Entonces ya de ahí, puede ser que se conecte con otras cosas, güey. Pero es eso, güey. La perspectiva del observador es tan relativa, güey, que justamente la conciencia, como yo la veo, güey, es simplemente el cómo estos microsistemas son integrados con información y se retroalimentan a sí mismos y se autorregulan o se autodefinen para tener una sinergia con los demás sistemas con los que interactúan o en donde se encuentran inmersos. ujú, Entonces, creo que es un fenómeno que constantemente se va creando y destruyendo o actualizando, digamos, ¿no? sí, Todo el pinche tiempo y en todas direcciones y con fines y finales, sin fines, sin finales y todo al mismo pinche tiempo así. ujú, Y para mí es eso, o sea, el universo es todo y nada sucediendo al mismo tiempo, a la vez. ujú, Y quizá nosotros, y yo siempre digo ese pinche chiste, que somos el sueño de un pez con retraso, ujú. que de repente puede que se despierte así Ah, ajá, y se acabó. y una burbujita, ¡pluf! Y Ajá, ya todo se fue a la mierda. sí, 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 Y, sí, y probablemente sí somos eso, ¿no? O sea, un sueño, o sea, un sueño de alguien o de algo, o de no ujú, sabemos, güey, ujú, ¿no? Y podemos ser un sueño de ese algo, pero también un sueño de otra cosa sucediendo en un mismo y un tiempo, pero con sus variantes, ¿no? Conceptuales e ujú, interpretativas. Entonces es un desvergue a como yo lo entiendo ujú, y, y ya como para yo pues llegar quizá a mi conclusión, es que dentro de tanta ambigüedad y tantas posibilidades y tantas cosas, güey, solo queda en el hecho de que yo defina qué quiero ser, ¿no? Más allá de ay, conectarme con mi esencia y identificar quién soy. No, entonces es como, güey, yo no quiero rascarle para atrás, güey, porque, güey, quién sabe, güey, o sea, lo único que yo tengo conciencia es de hoy, de mí, güey, porque si ujú, yo me pienso en el pasado, yo ya estoy pensándome desde hoy, güey, no desde el pasado, güey. sí, Aunque yo quiera creer que yo soy eso del pasado, sí, güey, pero pues tu sistema se ha estado viniendo, ¿sabes?
retroalimentando de un chingo de cosas, un chingo de Sí, vivencias que, güey, entonces eres como, imagínate, yo siempre me imagino así como un güey así que llega con un tico horrible, así a hablarle a la gente, así de, hola, soy Wilson. Es como, verga, ¿qué te pasó? No, 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 sí soy, no, no mames, tú no eres así, güey, tienes la pinche jeta tiesa, güey. sí. Pues es porque, güey, no evolucionaste, güey, ¿no? O sea, Mm, tu energía no la fluiste, güey, y te estás a huevo empaquetando en conceptos que, pues, güey, te van a limitar bien cabrón, güey. sí, Y entonces en esta dinámica, güey, pues ¿qué haces, güey, al final, no? O sea, solo definirte a ti mismo y el impacto que tú quieres tener, güey, y el cómo va a resonar tu experiencia de vida con lo que tú eres, güey, y eres consciente. O sea, sí, fuera de eso no tienes control de un carajo, güey. O sea, somos insignificantes en la realidad, güey. sí, Lo único que nos compete y somos dueños es de nuestra experiencia, güey, sí, como seres vivos. O sea, cómo vivo y desde dónde. sí. No, pues que yo tengo así como que bastante cosas así como que como ejemplos, cosas que podría decir, pero pues, se alargaría esto demasiado, ¿no? Pero, pero yo sí creo que la conciencia es algo que está en nosotros y que creo que deberíamos ser conscientes mínimo, mínimo de lo que somos nosotros. Quiénes somos, dónde estamos parados. Y como tú dices, ¿no? Hay mucha gente que es inteligente pero no es consciente. Hay conscientes que no son inteligentes. Entonces sí creo que debería tener esta conciencia individual y que eso ya es un gran paso para ya la conciencia colectiva, ¿no? Que siento que no hay conciencia colectiva. En mi perspectiva, yo siento que no hay conciencia colectiva y falta mucho y la neta no creo que vaya a llegar a ser, ¿no? Entonces, espero que algún día, pero no sé si algún día llegue. Y si llega a pasar, creo que ya no seremos lo que somos. Ya no seríamos esto. Creo que a lo mejor ya seríamos pura energía. Ahora sí que lo que en realidad, que tal vez sí somos, ¿no? Pura energía, que ya no vamos a tener este cuerpo. Que a lo mejor para ese entonces, ¿cuánto falta? No tengo idea. Que ahí es donde va a ser la conciencia colectiva, como que quitar este disfraz y salir lo auténtico que somos, ¿no? Pero siento que para eso falta mucho. Pero sí, no sé. Yo no sé, güey. Mira, yo creo que somos no sé si alguna vez leí un libro de un güey que se llama Joe Dispenza. El güey Sí, 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 sí. empezó a checar cómo la meditación empezaba a modificar o Sí, sea, las resonancias yo hago sus electromagnéticas, ¿no? meditaciones, he leído varios de sus libros también. Entonces, según ese güey, o según lo que él encontró, es de que la meditación va generando como que una armonía entre los dos hemisferios, güey. Ujú, Yo lo que creo, güey, es de que como humanidad, güey, somos un cerebro desorganizado ujú. en el cual no estamos teniendo esa armonía, güey. Coherencia, O ¿no? sea, Como él lo tenemos llama. una conciencia colectiva, ajá, tenemos una conciencia colectiva que es el bagaje histórico, bla, 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 de la humanidad, güey, en el cual, pues, tú te conectas, güey, y tienes de repente, pues, güey, respuestas a muchas cosas, güey, ¿no? Que para mí sería lo que es Dios, güey, o no sé, lo que sea, güey, hay algo ahí grande, pero por eso digo, güey, o sea, en el momento en el que el humano, güey, empiece a tener armonía y en donde empecemos a pensar todos igual, güey, o sea, alineando nuestra conciencia hacia una conciencia colectiva armónica, güey, Ujú, ¿no? Entonces ahí ya va a haber un poder mucho más cabrón, güey. claro. Y yo, güey, con todos estos cambios que he visto en el mundo, güey, tantos fenómenos astrológicos tan locos que han habido, al menos en los últimos 3 años, güey, que dices, güey, cada pinche 5,000 años no pasaba no sé qué, puta, güey. Estos 3 años han pasado un chingo de esas mamadas, güey. Simón. Entonces es como, güey, se vienen cambios muy locos, Sí, güey. Muy, muy locos, güey. La gente está agarrando el pedo y quieras o no, sí, muy superficiales, güey. Pero, güey, los que se han abandonado en su esencia para transformarse en como androides humanoides, güey, van a morirse a la verga, güey.
porque no van a tener la apertura de conciencia de decidir permanecer, güey, ¿no? O sea, de decidir sobrevivir, güey, Ujú. ¿no? Más de No vivir, ¿no? limitarse a la... Pues sí, de subsistir como conciencia, güey, Sí, digamos, ¿no? O sea, ser una conciencia vigente dentro de un nuevo orden, matricial, digamos, ¿no? sí. Y, y ya, güey. Entonces, es lindo porque cada vez, güey, puedes ir encontrando personas que ya traen otro chip, güey, ¿no? O sea, que se están abriendo a una evolución de sí mismos, güey. Ujú, Lo que eso signifique. ujú. Entonces, eso, güey, y contemplando los cambios que han habido, al menos pon tú, de los años 60 para acá, güey, en realidad no sé cuánto tiempo realmente nos tome realmente tomar conciencia, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, esta pinche guerra, güey, si se sale de las manos porque Estados Unidos sigue de pinche necio de querer ser el pinche mandamás y la verga, güey, quién sabe en qué derive, güey, y quién sabe cuánto sobrevivamos y quién sabe cuánto o cómo impacte, güey, eso, güey, ¿sabes? Porque la Segunda Guerra Mundial, güey, pues, güey, no pasó mucho tiempo de la primera a la segunda, güey. Ujú, Y ahorita medio la pinches, yo digo que las pinches bombas nucleares es lo que todos estás de, ay, no mames. Pero, ujú. güey, ¿y si pasa qué, güey? ¿Qué va a pasar, güey? O sea, cómo va a derivar la conciencia de esos humanos que sobrevivan, güey? ¿Qué se va a construir, güey? Sí. ¿Vamos a llegar a eso, güey? ¿Nos vamos a permitir eso como humanos? ¿Vamos a ser tan pendejos para eso? Ujú, ¿O no, güey? ujú. Entonces yo creo que a términos evolutivos, güey, si el humano no se pinche conecta de una vez, güey, va a valer verga todo, a la Sí. verga. Sí, güey. Y perdón por tanta grosería, pero Por, por me e- emociono. por eso te digo que somos muy animales todavía, como para poder llegar al punto de decir, ¿sabes qué? O nos chingamos todos, o prefiero perder que perdamos todos a yo perder nomás. Entonces, te digo, a mí se me hace muy infantil, muy pequeño, ¿no? Se habla de una posible invasión de Estados Unidos a México también, ¿no? Por todos los recursos que tiene, los lazos que supuestamente México está teniendo con Rusia y con China, que quiere ser parte del BRICS y todo eso, Estados Unidos, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que te digo, siento que hay una falta muy grande de conciencia social o comunitaria mundial. Como individuo sí hay gente que la va llevando así como que individuo Simón, 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 pero como te digo, siento que somos una red de 8 o 7 billones, no sé cuántos somos, ¿no? Para un pequeño nudo de esos 7 8 billones, está cabrón, ¿no? Que se haga como tú dijiste, ¿no? Esa onda, pum, pum, que vaya creciendo. Se puede hacer, ¿Sabes, pero está cabrón. sabes cuánto duró que el COVID fuera pandemia? Ni 2 meses, güey. Y ahora, si hablamos de que eso fue una cuestión material, güey. O sea, yo creo, güey, que la resonancia, o sea, si mentes poderosas con conciencia realmente llegan a vibrar. ¿Has visto esas madres que salen creo que se llaman diapasones, güey? ¿No? Que son tubos así como en U. Entonces pegan ¡ting! Y genera una vibración, ¿no? Y hay Ujú, otro, pero es de otra, o sea, es sensible a otras frecuencias. Entonces no va a mover el otro diapasón, güey. Pero si tú pones dos diapasones que son sensibles a la misma frecuencia, güey, o sea, el impacto que le das a esto, la vibración, güey, hace que la otra vibre, güey. Entonces yo todavía tengo fe, güey, de que, o sea, en el momento en el que ciertas personas evolucionen, güey, y puedan activar tan solo por ser ellos así a su entorno, güey, así, ¡pum! Y que todas las pinches, o sea, conciencias, güey, se, se sintonicen a esa pinche vibración. O sea, yo sí creo eso. Entonces creo que va a haber un alineamiento así de, a ver, ahora se vibra así, perros, ujú. y que todos vibren, güey, en Sí. esa frecuencia. Entonces yo creo que es eso incluso, güey, a términos de lo que yo creo y lo que entiendo del electromagnetismo, el sonido y tal, yo creo que eso puede pasar básicamente como cuando tú pisas así la tecla de un piano, güey, así. ¡Tum!
y un instante en donde todos esos elementos vibren al mismo momento, yo creo que es suficiente, güey. Lo creo bien cabrón, güey, y creo que es posible, güey. No, Sin sí. embargo, Yo también no creo, sé cómo se traduzca, yo, güey, tam- eso yo en también creo, nuestra realidad, güey. yo también creo que es posible, ¿no? Incluso como tú lo mencionaste, ¿no? Jacobo Greenberg hablaba de eso, ¿no? La transferencia de, no me acuerdo cuál era el término que él daba, transferencia de datos o memoria, no recuerdo cómo se llama, a través de dos personas, ¿no? Uno se lo decían a uno y tanta conexión que tenías con alguien que te podías transferírselo, ¿no? Y a distancia, ¿no? Aquí miles de kilómetros. Entonces él decía, ¿no? Hablaba pues tú de la latiz, de la matrix, como sea, ¿no? Yo sí soy muy partidario de todo ese tipo de cosas. O sea, yo sí creo que hay algo más de lo que no vemos. De todo ese campo electromagnético, ¿no? Se sabe de los diferentes tipos de rayos que existen, ¿no? Energía, ¿no? Ultravioleta, infrarrojo y demás, ¿no? Las radiofrecuencias, rayos X, rayos gamma que nosotros no podemos ver, ¿no? Incluso las frecuencias de sonido que no podemos escuchar, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Como una estación de radio. Yo sí creo que es eso. O sea, cosas que, por eso te digo, nuestros filtros bien limitados de humanos nos permiten ver y sentir, escuchar, olfatear y oler bien, muy poco de lo que en realidad está sucediendo. Así, eso yo sí creo. ¿Qué es lo que no estamos viendo? No tengo idea. No tengo idea. Pero yo sí creo que hay más allá de lo que no podemos ver y es mucho más lo que no vemos que de lo que vemos. Si es un constructo fabricado para alguna razón, no sé. Si esa es la naturalidad, la naturaleza y así somos, esta es nuestra capacidad y nadie sabe que hay más para allá, también no tengo idea. Pero sí creo que hay algo más allá. ¿Cuál es el origen? No tengo idea. Si es fabricado o es natural, no sé. Pero sí, algo en mí me dice que sí hay algo más allá. Y al igual que tú, yo sí creo que se puede ver esa resonancia en esa, que todos nos conectemos como en radio, ¿no? Pues, esa frecuencia, y todos quedamos igual. Sí creo. Pero creo que hay mucha descontrol, tanto individual como para que se pueda hacer ese ripple effect entre todos, ¿no? Cada quien es lo que te digo. Nosotros estamos hablando aquí desde el privilegio, mucha gente que está sobreviviendo, que no se puede dar este lujo de ponerte a pensar en esto, es vivir el día al día, conseguir comida y manera de sobrevivir. Ponerte a pensar qué es la conciencia, qué es la alegría, todo este tipo de cosas no son cosas primordiales, son prioridades diferentes, ¿no? Entonces, desafortunadamente siento que la mayoría de la gente vive en ese punto. Y gente incluso que se puede dar el lujo de ponerse a pensar eso, pero pues no, qué flojera, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Deja de estar perdiendo el tiempo, qué estupidez, qué tontería, etc, 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 ¿no? Cada quien tiene sus prioridades diferentes, por eso te digo, sé que se puede hacer, pero lo veo difícil por la desintonía en la que estamos todos. ¿Dónde está el switch para que todos estemos en la misma frecuencia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No tengo idea. No sé si hay alguna de esas máquinas, el harp o todo eso de que alguna manera, pues, hacemos que todos, ¡tring! Así que todos conectados de alguna manera, ¿no? O como una hipnosis podría ser. No tengo idea. Una hipnosis colectiva, mundial, no sé, ¿no? Lo del COVID tú lo mencionaste. Yo, en mi perspectiva, en mi opinión, yo sí creo que fue lo que tú dijiste. Fue tanto lo que se te metió en la cabeza y el poder de la mente manifestó todo eso. Yo tengo mis teorías. Mucha gente murió. Sí, pero no sé. Yo tengo mis dudas. Sigo teniendo mis dudas. Como yo lo dije, yo seguía las reglas y el protocolo porque pues estoy aquí en el juego de la vida. Pero pues ya me reservaba pues, mis opiniones, ya a la casa y a chingar a su madre todo eso, ¿no? Cada quien. Hay gente que todavía sigue con esos protocolos, ¿no? Después de que se decidió que ya se terminó, después de que se decidió que todos los archivos que existían de todo eso ya son borrados. Por eso te digo, hay muchas cosas que, que digo, ¿no? Pero pues la conciencia. Sí, pues bueno, yo creo que de mi lado, pues compartí ya como que los puntos que yo visualizo con respecto a la conciencia, ¿no? Sí, O sea, creo que tocamos mucho, ¿no? O sea, desde
pues, ¿de dónde chingados o cómo nosotros podemos enunciar y darnos nosotros la retroalimentación de lo que somos, qué somos, cómo pensamos y tal, al menos como individuo? Sí. Y también creo que tocamos pues un poquito de un rollo energético slash espiritualoide, ¿no? Y también, pues, o sea, creo que con esto último que compartes, pues hay una perspectiva de que se gobierna la conciencia, ¿no? O sea, hay algo o alguien que gobierna la conciencia, términos de dirigir las mentes humanas hacia pensar ciertas cosas y por tanto que la realidad empiece a ser como todos creemos que es, güey, Ujú. ¿no? Entonces es como, siento yo que la conciencia es como una cámara, güey, en donde le puedes poner lentes, güey, ¿no? Filtros. Ujú. Entonces, dependiendo del cómo o el tipo de conciencia, ¿no? Y la calidad de conciencia, o sea, sí, el cómo tú integras la información, Sí. pues te permite tener una experiencia o no, u otra, ¿no? Pero pues sí, sigue siendo un tema que pues nos es natural, pero también nos es tan desconocido. Ujú. Se habla mucho y se dice, ¿no? La conciencia de conciencia, pero como que es algo como que ya más en automático se habla, pero no se da el tiempo uno de que, güey, se dice que la conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Y a profundizar y todo, ¿no? Pues que al final de cuentas, como tú dices, ¿no? Tocamos varios temas y varios puntos, pero creo que, como lo hemos dicho, ¿no? Casi todos los temas de los que hemos hablado aquí, igual, siguen siendo una red, son es como que se unen con otros y están conectados de alguna manera todos. Y pues ahora hablamos de la conciencia, ¿no? Y que se estuvo conectando que a la realidad, a la verdad, al alma, al espíritu, a la espiritualidad, al Matrix y todo, ¿no? Que al final de cuentas pues es un conjunto de todo, ¿no? Como lo estamos viendo es como que un rompecabezas gigante y estamos viendo así pequeñas piezas, ¿no? Del rompecabezas. Sí, la neta sí. Y pues está chido, güey, empaparte un poco y también darte cuenta de que esa misma conciencia te habilita, ¿no? O sea, Sí. entre más tú identificas las cualidades que la conciencia te, te brinda, tan solo en de conocer más sobre nuestra naturaleza, ¿no? O sea, no solo como seres biológicos, sino como seres espirituales, mentales, biológicos, ¿no? O sea, corpóreos. Y cómo este mix de cosas, güey, nos permite movernos en distintos planos, aunque no lo sepamos, güey. O sea, nos movemos en planos energéticos, en planos materiales, Sí. güey, nos permite justamente interactuar con esta capacidad de visualizar las cosas a como nosotros queremos, güey. Así Entonces, es. por eso es muy importante salirnos de esta corriente, ¿no? O este gobierno de conciencia para que uno empiece a moldear y crear su propia realidad, güey, ¿no? O sea, yo decido ver mi realidad, Ujú. la conciencia de que pues todo es energía y todo es lo mismo y todo es whatever y que yo soy igual a Dios, ¿no? Porque soy susceptible a crear mi realidad, al menos la mía, ¿no? Y aunque yo pueda parecer un pinche loquito ahí viviendo mi fantasía o mi ilusión, pero la estoy viviendo real, güey, ¿sabes? Entonces, si yo de alguna manera coloco esas ideas de tal forma en que en lo material se manifieste, güey, pues, güey, voy a vivir una realidad, güey, ¿no? Entonces yo creo que ese es el poder de poder familiarizarte con tu propia conciencia, ¿no? O sea, yo creo que no puedes hablar más que de tu propia conciencia y definir más que tu propia conciencia y hasta dónde son los límites de tu propia conciencia. Ya poner una descripción a algo que nos puede ser ajeno, güey, porque, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia y quizá tener un acercamiento ligeramente a tu experiencia, ¿no? Pero al final de cuentas no me consta qué es lo que tú vives como conciencia o para ti es conciencia o qué ha Sí. implicado. Sí. Y para mí, güey. Entonces yo creo que desde esa visión y quizá tomando factores comunes de lo que tú puedas platicarme Ujú. y muchas personas,
Entonces yo voy a ir enriqueciendo mi conceptualización de conciencia al grado de que, pues, yo voy a buscar, ¿no? Porque así lo decido yo, ¿no? Integrar esa información para que esa información me sea benéfica para mí, Sí, claro. ¿no? Ujú. Es la forma en la que yo gestiono mi conciencia sobre la conciencia para aprovechar la conciencia y que esa conciencia me, o sea, me dé beneficio, ¿no? Sí, En cambio, sí, si yo lo veo como conciencia y desde perspectivas negativas y tal, pues quizá yo me quede en la superficialidad del concepto y no indague e implemente ciertas cosas que tener conciencia o sea, por sí me da y por tanto lo pueda usar o no. Entonces, yo creo que por ahí le busco para justamente librarme de muchas etiquetas y ideas con las que crecí, güey. sí, claro. Sí, como por ejemplo ahorita estoy leyendo un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Había empezado a leer el libro tibetano de los muertos, que no me convenció, ¿no? Que lo dejé de leer porque en mi poca conciencia te hablaba básicamente como un manual después de la muerte, que es lo que tienes que hacer, ¿no? En realidad, yo no sé, mi conciencia no llega más para saber si eres consciente cuando, o tienes conciencia cuando estás muerto, cuando ya no estás en este plano terrenal, ¿no? Entonces te habla como un manual de qué es todo lo que tienes que hacer y pasos después, ¿no? Este libro es el libro tibetano de los muertos. El que estoy leyendo es el libro tibetano de la vida y la muerte. Entonces está muy interesante cómo pues, del budismo tibetano, ¿no? Cómo ven la vida como algo no, no naces y creces, naces y mueres. Entonces ellos ven la muerte como algo muy bello, no como el concepto que se tiene de es lo peor, es lo último, y te hablan un montón de conceptos bien curadas que te hacen, es un libro bien grueso, pero en realidad lo estoy disfrutando un montón, o sea, todos los conceptos, las ideas, la cultura, las enseñanzas que se dan ahí, el que te está narrando, te cuenta experiencias que tuvo desde muy pequeño con la muerte, de eso en su monasterio y demás, y cómo lo cambió, y cómo le afectan, y cómo va evolucionando, entendiendo las cosas como ellos lo ven y todo, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Pero creo que eso es parte de, ¿no? Tener la conciencia de poder, como tú dices, ¿no? Tener la conciencia de querer ver y aprender otras conciencias, ¿no? Porque al final de cuentas, te digo, sí creo que somos individuales, conciencias individuales, que deberíamos de juntarnos para hacer que se hagan como agarras un pedazo de plastilina y le pones otro por otro, se va a hacer uno más grande. Pero si este pedazo anda valiendo madre por acá y acá, acá, entonces pues nunca se va a juntar nada y nunca se va a hacer esta unión, ¿no? Que creo que es lo que tenemos, te digo, yo sí creo eso. Sí, o sea, poder entender, tener la capacidad de, mira, aquí hay otro pedazo, hay que juntarnos y pero si no se tiene y te crees en esa individualidad única y colectiva y vives en tu solipsismo de que tu realidad es la única y así es como es y como debe de ser, no creo. O sea, creo que tienes que tener ese como que balance como tú lo dijiste, ¿no? Sí, esta es mi realidad como yo la quiero vivir, pero afuera de tu realidad hay una realidad colectiva donde también te puedes ir a apartar y vivir en tu cabeza nomás y más si se puede. Pero para conllevar la vida sí se va a complicar más, ¿no? Y al final, como humanos, somos seres sociales que tenemos que interactuar para todo, para todo. Sí, puedes acá vivir en una cabaña en el bosque allá y colectar, cazar tu comida y todo, sí se puede, pero eventualmente sí, acá la conciencia se empieza a ver alterada, empiezas a ver problemas, se vuelve a ser uno se hace más salvaje. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que debe haber esta primera conciencia individual que sea lo suficientemente grande como para que puedas expanderte a lo demás. Si te quedas así nomás aquí en este pedacito, pues nunca se va a ver ese efecto del que estamos hablando, ¿no? A menos que llegue ese switch y todos vamos a conectarnos así de la nada, que te digo, sí creo que sea posible, pero si se va a hacer un paso, si ese estado va a ser como que una evolución de quién somos, así natural, por eso te digo, yo lo veo así, creo que falta mucho. Si alguien llega ajeno una mano y hace la magia, pues sí, ¿no? Se puede cortar ese atajo. No sé. ¿De qué va a pasar? Sí creo, pero ¿cómo va a ser? No sé. Si es natural, pues siento que falta mucho. Si va a ser ajeno, pues a lo mejor puede ser mañana. No sé, o al rato. No tengo idea.
Pero sí, sí, sí hay que expandir un poco la conciencia. Hay que tenerla, ser consciente de quién somos y expandirla un poco más. Nunca está de más. Pero tener la conciencia de que estás expandiendo tu conciencia para poder concientizarte de qué poder aceptar y no serte manipulable también. O sea, tener esa conciencia de no manipularte. De que no, oh, sí, me dijeron que ahora el rojo ya no es rojo, ahora es azul. Ah, ok, sí, y todo. Entonces ya no estás siendo consciente, ya estás siendo manipulable. Entonces tener esa como esa, tu frame de conciencia sólido, seguro, pero para poder tener, ok, esa apertura, ¿no? Esa apertura, ok, lo estás viendo, lo estás viendo. Y así eventualmente que se crezca todo y se haga volver todos al uno eterno o completo. Esa sería mi Sí. conclusión. No, pues está chingón y pues sí, eso sería el ideal y ojalá pase, ¿no? ¿Quién sabe cómo sería eso, güey? O sea, Sí, si nos fundimos todos y dejamos la individualidad, o sea, estaría muy loco. sí, Pero pues sí, yo creo que es una forma de verlo bastante interesante y ojalá esa experiencia, ¿no? De unión y, no sé, estaría chido vivirlo. Y pues vamos a ver qué trae la pinche vida. sí, No sabemos, ¿no? sí. A ver qué nos dispara para la próxima. Así es. Pues ahí está. Entonces aquí la dejamos. Muchas gracias por pasar este tiempo de conciencia aquí en este acuerdo, en esta conciencia de tiempos diferentes a través de tecnología. Muchas gracias por el tiempo, por los que nos escuchan, que se dan el tiempo para estar aquí presentes con nosotros. No en el mismo tiempo, después diferido, diferentes tiempos y conciencias. Y aquí estamos. Así Muchas es, gracias. gracias. Hasta luego. Ahí está.